Es posible que nos hayan sacado del camino de la sustentabilidad a finales del siglo XX y nos hayan condicionado a la sostenibilidad. Para algunos de ustedes de pronto es lo mismo el desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible. Acompáñenme a revisar algunos argumentos por los cuales quiero demostrarles que el camino a la sustentabilidad es mucho más profundo e integral que la sostenibilidad o el desarrollo sostenible que nos hacen ver muchas instituciones en el mundo. Hola, bienvenidos a mi canal. Soy el profesor Samuel Scarpato y hoy quiero hablarte de una situación que tal vez nos ha llevado por el camino de la destrucción de las condiciones de vida en nuestro planeta y que de pronto, por un pequeño detalle que algunos de ustedes quizás lo tome como hasta tonto, nos hemos desviado de una ruta que pudiera representar la salvación de la vida en el planeta y con ellos de la humanidad toda. Quiero agradecer a mis patrocinantes en Patreon, patreon.com/samscarpato, por los aportes y colaboraciones que han hecho para que podamos seguir haciendo videos como este. Por favor, suscríbete a mi canal, dale like si te parece y comparte temas como este y otros tantos que hemos venido haciendo que pueden servir de ayuda a muchas personas. Lo que inició a finales de la década de 1980 como una enorme declaratoria mundial a favor de la sustentabilidad, una década más tarde, en torno a lo que llamamos el Protocolo de Kioto, se inició un marcado desvío del propósito esencial de importantes acuerdos que se venían haciendo las 2 décadas previas y que es fundamental que reflexionemos al respecto para que regresemos a la senda de la sustentabilidad antes que sigamos socavando ya casi de manera irreversible las condiciones de vida en el planeta Tierra. Veamos un repaso epistemológico y después teleológico respecto del nacimiento del posible concepto de desarrollo sustentable y luego vamos a argumentar el por qué nos hemos ido desviando del mismo hacia la sostenibilidad y por qué muchos toman un concepto como otro o un término como otro y resulta que no son lo mismo. Por miles de años y hasta finales de la década de 1960, la conservación de los recursos naturales la asociábamos a las condiciones de vida, de suelos, de agua, de recursos forestales y animales en general que se relacionaban con la agricultura. Hasta ese momento no era política pública, al menos de manera masiva, la conservación de los recursos naturales como eje central de desarrollo o como intento de eje central de desarrollo. De hecho, los departamentos o las unidades orgánicas relacionadas con la conservación de recursos naturales, por lo general, estaban adscritos a los ministerios de Agricultura. Desde finales de esta década de 1960 e inicios de la posterior década de 1970, se dieron a cabo importantes eventos internacionales para iniciar el viraje hacia la sustentabilidad y tener la preservación de los recursos naturales como un posible eje central en el desarrollo de nuestras naciones para las subsiguientes décadas. En el año 1983, en el seno de las Naciones Unidas se conformó una comisión integrada por decenas de científicos de altísima talla. Estos investigadores con experiencia en desarrollo social y en desarrollo humano, se les encomendó la formulación de un informe que pudiese alertarnos acerca de los problemas medioambientales y su incidencia en las condiciones de vida negativas en el planeta entero. Esta comisión fue coordinada por la primer ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland. Por eso es que algunos llamaban a este grupo de estudio la Comisión Brundtland, cuyo producto 4 años más tarde, en 1987, fue el informe Nuestro Futuro Común, que algunos llaman el informe Brundtland. Este informe tiene 300 páginas y muchas notas que vienen a ser advertencias éticas
técnicas y políticas a todos los líderes y gobiernos del mundo respecto de las condiciones de insustentabilidad por las cuales la humanidad se precipitaba a un colapso que llegaría en torno a la llegada del nuevo milenio. Como todos los informes de las Naciones Unidas, los ordenamos por notas numeradas. La primera oración de la nota 27 fue tomada por muchas personas para elaborar un posible concepto de desarrollo sustentable. Pues resulta que el desarrollo sustentable es muchísimo más que eso. De todas formas, vamos a tomar esta primera oración de ese párrafo como punto de partida para explicar la posible confusión entre sustentabilidad y sostenibilidad que nos ha llevado a discusiones aparentemente bizantinas e innecesarias, pero que tras bastidores gente se ha aprovechado de esto para desviarnos del camino de la verdadera sustentabilidad. Esta primera oración dice, más o menos, que la humanidad tiene la capacidad o la habilidad de alcanzar o de lograr el desarrollo sustentable que permita aprovechar o cubrir nuestras necesidades de las generaciones presentes, eso decía en los años 80 del siglo pasado, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Palabras más, palabras menos, se ha tomado esta oración para definir limitadamente lo que es o puede ser desarrollo sustentable. Veamos el posible anglicismo, el cual derivó en toda una confusión que hoy nos lleva a discutir sobre sustentabilidad y sostenibilidad. En inglés usamos un solo término, sustainability, sustainable development, desarrollo sustentable, sustainable development. Sustainable en inglés suena como si escribiésemos en español sostenible. Sin embargo, se escribe, por decirlo así, sustainable. Vean que suena muy distinto a cómo se escribe. Y cuando hacemos traducciones entre palabras homófonas y palabras homógrafas, por lo general tomamos las homógrafas. Sustentabilidad o sustentable viene del verbo sustentar, aquello que se defiende con sus propias razones, mientras que sostenibilidad o sostenible viene del verbo sostener, soportar, que son cosas totalmente distintas. Hasta el primer lustro de la década de 1990, en lenguas latinas o en lenguas romances se utilizaba prácticamente solo el término sustentable o sustentabilidad. El término sostenible casi no lo encontrabas. Para entonces yo formaba parte de distintas agrupaciones ambientalistas, hasta que en el año 1993 fundamos el Centro de Investigación e Información Ecológica. Y el término que nosotros leíamos en la literatura especializada era sustentable. Pocos meses antes, casi todo el año 1992, yo me colaba en la cátedra de ecología que impartía el doctor Luis David Morantes en la Facultad de Medicina en mi ciudad. Por cierto, el fundador de la primera cátedra de ecología dentro de una facultad de medicina, por lo menos en Venezuela y en muchas universidades de Latinoamérica. El doctor Morantes nos hablaba de sustentabilidad. 2 años después recibimos en el Centro de Información e Información Ecológica que les decía a un buen invitado, el profesor y doctor Ramón Piu, antropólogo doctorado en ecología por la Universidad de la Florida, y él nos hablaba de desarrollo sustentable. Jamás nos decía sostenible o sostenibilidad. A mediados del año 1995, la profesora Concheta Espósito, coordinadora del Centro de Investigación de la facultad donde yo aún estudiaba mi primera carrera, me llama y dice: Samuel, ven acá, mira, tú que estás muy vinculado a las cuestiones de ecología y desarrollo sustentable, mira la invitación que me llegó de un programa denominado PROMADES, un programa de desarrollo sustentable que buscaba vincular a todas las universidades de Latinoamérica. Y me dice: ¿por qué tú no presentas un trabajo de investigación? Y esta buena profesora me ha enviado al extranjero, en esa ocasión a Puerto Rico, a presentar un trabajo de investigación sobre el desarrollo sustentable relacionado con las actividades económicas que desarrollaban los agricultores de mi región. Pues cuando yo fui a ese evento panamericano, que conocí gente que no venía de América Latina, sino de otros países como Estados Unidos, Canadá e incluso algunos invitados europeos, por lo menos en lengua latina, lenguas romances, se hablaba era de sustentabilidad y de desarrollo sustentable. De igual forma, yo seguía muchas lecturas del profesor Arnoldo Gabaldón. Recuerden
que Gabaldón es el fundador y titular del primer Ministerio del Ambiente en toda América Latina. Posteriormente tuve la fortuna de ver una materia o un seminario con él en mi doctorado. Y el profesor Gabaldón siempre nos habló de sustentabilidad y de desarrollo sustentable. Inclusive en su buen libro, que resume muchas dimensiones de la sustentabilidad, el libro se llama Desarrollo Sustentable, una salida para América Latina. Recomiendo que lo revisen, por favor. Por alguna razón, desde finales de la década de 1990, comenzó a utilizarse casi por igual el término sostenibilidad o desarrollo sostenible, más o menos en torno al protocolo de Kioto. Una vez acuñados como si fuesen por igual los términos sustentable o sostenible, distintas disciplinas pasaron a diferenciarlos. Para la ecología, sustentable tiene que ver con el largo plazo y sostenible con el corto plazo. Es decir, sustentable cuando un sistema o un ecosistema está en equilibrio y las partes interactúan de manera tal que ese sistema puede considerarse estable en el tiempo, mientras que sostenible les decía que tiene que ver con el corto plazo para la ecología y cómo eventualmente nosotros debemos incidir, sea con algunas obras civiles, con reintroducción de alguna especie, para poder estabilizar ese sistema a largo plazo. Es decir, a través de la sostenibilidad llegamos a la sustentabilidad. Por su parte, para la economía, la administración, la finanza, es algo más o menos parecido. La sustentabilidad, que también tiene que ver con el mediano y largo plazo, se relaciona con la capacidad de autogestión de los componentes de ese sistema, sea una empresa, un clúster, un ecosistema socioeconómico, que permita que las partes igualmente interactúen y puedan autogestionarse, lo cual permita estabilidad en dicho sistema en el tiempo. Mientras que sostenible, para la economía, la administración y la finanza, les decía, tiene que ver con la incidencia sobre algunos componentes de ese sistema a través de subsidios, subvenciones. Por eso, sostenibilidad, les decía casi al inicio, tiene que ver con el verbo sostener, soportar. Aquí en Italia me pasó algo muy curioso. Terminando un buen curso relacionado con la elaboración y presentación de proyectos que tienen que ver con ayuda a desplazados y refugiados y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en un momento dado, los facilitadores del curso nos hablaban de la sostenibilidad como si fuese la revisión previa del posible impacto ambiental de las actividades asociadas al proyecto. En paralelo, nos hablaban también de la sostenibilidad usando el mismo término asociado al posible sostenimiento económico que iba a tener el proyecto de fuentes externas y preferiblemente de fuentes internas relacionadas con la autogestión a mediano y largo plazo. Y se volvió toda una confusión entre los mismos profesores del curso sobre el uso del término sostenibilidad. Y ahí los dije, los agarré y ellos no comprendieron a qué yo me refería, pero bueno, como pude les resumí el cuento de mis últimos 28, 30 años relacionados con la discusión respecto del uso del término, y algunos se rieron y otros lo tomaron bastante en serio. Acá en Italia solo se dice sostenible, en italiano se dice sviluppo sostenibile. Vamos a cerrar esta entrega con algunos argumentos que nos pongan a reflexionar a todos sobre la diferencia práctica de sustentable versus sostenible. Yo creo que el pendrive es más sostenible que sustentable. Nos ha ayudado a evitar mucha tala forestal, ciertamente. Hemos ahorrado cualquier cantidad de centenares de miles o de millones de toneladas de materiales de papelería porque usamos ese sistema de almacenamiento, el pendrive. Sin embargo, el desarrollo de toda una tecnología asociada al uso del pendrive, me refiero a las computadoras, las videocámaras, pero tantos equipos tecnológicos, ha llevado a la destrucción inmisericordia de importantísimos espacios en el mundo para la extracción del cobre, que ya se venía explotando, luego del cobalto, luego del litio, luego del coltán. Son tantos minerales de los cuales hoy estamos abusando en su extracción y la destrucción de sus entornos bióticos y también socioculturales para la producción de las tecnologías asociadas al uso de estos
minerales ya una vez procesados. De hecho, muchos soñamos con que el parque automotor se mueva con energía eléctrica. Sin embargo, las baterías de litio que mueven muchos equipos tecnológicos y muchos vehículos eléctricos tienen que ver con la extracción y la destrucción de muchos espacios naturales para poder extraer la sal del litio con la que luego fabrican los superacumuladores. Igualmente el Bitcoin. Ustedes me dirán, Samuel, el Bitcoin es sustentable porque nos evita el uso y el abuso de los bancos, de nuestro dinero, nuestras gestiones, nuestras transacciones. Está bien. Tal vez sea sustentable desde ese punto de vista. Nos lleva a un camino más relacionado con la cooperación y la autogestión. Sin embargo, el uso y consumo abusivo de la energía eléctrica asociada al minado de Bitcoin nos pone a pensar que es más sostenible que sustentable, a menos que viabilicemos o instrumentemos a través de medidas nacionales e internacionales que obligue al minado de Bitcoin o a las personas o empresas que lo hagan a que hagan uso para ello de la energía solar y la energía eólica para el minado de Bitcoin. Con la agricultura orgánica me pasa algo más o menos igual, no sé a ustedes, pero me ha preocupado por muchos años los bajos rendimientos en cosecha asociados a la agricultura orgánica, que si bien puede considerarse sustentable desde el punto de vista de la salud, sin embargo, los bajos rendimientos en cosecha hace que extendamos o debamos extender las fronteras de cultivo y lesionemos, intervengamos cada vez más bosques para poder compensar los bajos ingresos de los agricultores, que son producto a su vez de los bajos rendimientos en cultivo. Entonces, el no contar con una agricultura eficiente nos hace pensar que estos sistemas sean más sostenibles que sustentables. Y ojo, jamás defenderé la agricultura contaminante. Por igual podemos hablar de aquellas naciones que usan y consumen más recursos naturales y más energía de las que son capaces de producir a lo interno de sus países, inclusive de las que son capaces de usar y producir sin comprometer la que vayan a requerir o los recursos que vayan a requerir las futuras generaciones. Si bien vimos que posiblemente a través de la sostenibilidad, interviniendo en ciertos sistemas, podemos llegar a la sustentabilidad, no debemos quedarnos con la sostenibilidad. Por eso me preocupa que llamen a determinadas instituciones o determinados programas públicos, los titulen con el término sostenible, porque no apunta a la verdadera preservación de las condiciones de vida para el largo plazo. Tal vez sea sostenible algunas actividades a lo interno, algunas actividades intermedias, pero no representa el destino ni el contexto de lo que deseamos. Les invito a reflexionar sobre todo esto. Hasta aquí esta sencilla entrega, que ojalá te haya dejado algunos datos y algunas ideas sobre las cuales pensar. No se trata de discutir para enfrentarnos y pelear y borrar del mapa el término sostenibilidad. Se trata de saber cuándo usar uno y cuándo usar el otro, y cuál es más contextual y cuál menos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta entrega. Por favor, comparte este video si te ha parecido importante, dale me gusta, suscríbete a mi canal. Y si puedes, también suscríbete a mi plataforma en Patreon, patreon.com/samscarpato. Muchísimas gracias. Hasta pronto.